Pues bien, antes de continuar con el entendimiento de la curación, debemos conocer el proceso como tal de salud y enfermedad. Me voy a permitir ampliar, magnificar la pantalla para poderles explicar un poco en qué consiste. Ok, proceso salud-enfermedad. Hay varias etapas. Este no es un proceso que aparece súbitamente, es un proceso gradual en donde hay unas fases que debemos conocer para poder entender el proceso de la curación. Vamos a poner un ejemplo, una gripa. Una gripa se manifiesta con algunos síntomas como inflamación, moqueadera, puede causar también dolor en la cabeza, en los senos paranasales, puede causar algo de fiebre, escalofríos, contracturas musculares en la nuca, en la espalda. Esa es la fase aguda de cualquier proceso. Y podemos colocar infinidad de ejemplos, pero es para que me entiendan que toda enfermedad tiene un proceso agudo, pero detrás de ese proceso agudo hay un proceso subagudo que previamente se instauraron en el organismo una serie de molestias menores, la mayoría de las cuales no las percibe el paciente o la persona. Puede ser algo de escalofríos, un cansancio, un agotamiento. Entonces, antes de que se genere la fase aguda de ese proceso que hemos mencionado, hay una fase subaguda. Y antes de esta fase subaguda, hay una fase de equilibrio. O sea, podemos y necesitamos mirar hacia arriba qué es lo que viene antes del proceso de fase aguda. Esta fase de equilibrio es cuando el organismo está en un estado de quietud, de reposo, de armonía. Algunos autores lo llaman homeostasis, otros, como a mí me gusta que se llame homeodinamia, porque el término homeostasis como que señala algo quieto y resulta que nuestro organismo es algo vivo que constantemente se están generando infinidad de reacciones que la mayoría de las veces no vemos. Entonces está esa fase de equilibrio en el inicio de todo y vienen una serie de factores precipitantes que pueden generar esa fase aguda que vimos al principio. Esos factores precipitantes pueden ser virus, bacterias, parásitos, puede ser el alimento que consumimos a diario, pueden ser los pensamientos. Y dependiendo de la fortaleza del organismo en que está instaurándose este proceso o del cuerpo, dependiendo de su genética, de sus condiciones previas, ese equilibrio se puede romper fácilmente. Y más si tenemos un estilo de vida negativo. O sea, somos desordenados en la actividad física, somos sedentarios, no nos cuidamos en la alimentación, nuestros pensamientos están siendo bombardeados con cuestiones negativas, pesimismo, malas noticias. Entonces se genera efectivamente el proceso de la enfermedad como tal. Repetimos, entonces está una fase de equilibrio, que es el orden inicial en que se encuentra el organismo. Viene una fase subaguda, son ciertos alarmas, ciertos llamados de atención que genera el cuerpo para que la persona tome acción, pero a la mayoría de nosotros no nos damos cuenta. Viene la fase aguda, ahí sí nos damos cuenta. Lo malo de esta fase aguda es que ya les mencioné lo que aparece, dolor, inflamación, fiebre, moqueadera o rinorrea o secreción acuosa por la nariz. La mayoría de los colegas médicos e incluso de las personas tratan esos síntomas
sin ir a mirar la causa del problema. Es decir, no miran el factor de equilibrio previo en que estaba ese organismo, sino que miran las molestias. Y las molestias que salen son mecanismos de defensa que tiene el organismo para que ese proceso que desencadenó todo, llámese virus, bacteria, parásito, alimento, no genere más daños. Pero como estamos acostumbrados a tratar los síntomas y a aplacar una molestia, por ejemplo, alguien comió un alimento que estaba como dañado, el cuerpo genera un mecanismo de defensa que es diarrea. Inmediatamente los colegas tradicionales o las mismas personas dicen, paremos la diarrea, cuando la diarrea es un proceso de limpieza del organismo para poder eliminar ese virus o ese parásito. Entonces, pues tratamos mal estas fases y lo que hacemos es precipitar la aparición de la fase crónica, en donde ya aparecen propiamente las enfermedades degenerativas o enfermedades tumorales. Y ahí es cuando viene la causa, porque efectivamente eh, hemos pasado mucho tiempo tratando síntomas, no tratando la fase de equilibrio, sino los síntomas de la fase aguda y hemos perdido tiempo. El proceso de la sanación o de la curación se genera al contrario. Por eso coloco aquí una flecha de vuelta al principio, para que me entiendan que si queremos llegar a curarnos, necesitamos encontrar qué desencadenó esos síntomas agudos, qué desorden primario desajustó el equilibrio inicial y así podemos empezar la curación. Voy a ponerles un ejemplo. Está el fumador, que se fuma unos 2, 3 paquetes de cigarrillos al día. Lleva muchos años fumando así, unos 15 años. Y al fin de tanta recomendación que le hacen los familiares, el médico, que deje de fumar, que eso le va a generar enfermedades, pues el paciente accede después de tanto ataque de comentarios, accede a dejar de fumar, suspende el cigarrillo y ¿qué creen ustedes que pasa? Esa persona está en esa fase crónica, mostrando esta gráfica que están viendo, deja el cigarrillo y a los pocos días se pone peor de lo que estaba, es decir, se incrementa la tos, la expectoración, la persona se siente asfixiada y la persona le dice a uno, pero ¿cómo si yo antes fumaba y me sentía muy bien y ahora que he dejado el cigarrillo me siento muy mal, me siento asfixiado, mire esta tos, ese pecho, mire me está dando bronquitis? Porque precisamente está la flecha que indica que vamos, el proceso de limpieza, de curación, es retornar hacia el origen del problema para limpiar el organismo. Entendamos mejor este ejemplo con la famosa ley de Hering. Constantin Hering fue un médico americano, es el padre de la homeopatía en los Estados Unidos, así como en Europa es el doctor Hahnemann. En América es el doctor Hering, y él, con su experticia, su casuística, encontró que la curación viene de acuerdo a esta ley, de dentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de los órganos más importantes a los órganos menos importantes, y en el orden inverso a su aparición, es decir, que los síntomas van apareciendo en el orden inverso a cómo aparecieron. Muy importante esta ley de Hering para poder entender el proceso curativo y las crisis curativas. Veamos entonces cada uno de estos procesos de la ley de Hering. Se dice que la curación viene de adentro hacia afuera. Quiere decir que se empiezan a limpiar los órganos más internos,
intestino, hígado, estómago, riñones, y van sacando, por decirlo así, las toxinas al exterior. ¿Y qué es lo que más se ve en nuestro exterior? Pues la piel. Por eso estos brotes, esas placas que salen, esas ronchas que salen, no es más que la manifestación de limpieza que está generando el organismo. Por eso esta primera ley dice que la curación empieza de adentro hacia afuera. Igualmente, sucede cuando uno está en este tratamiento de diferentes tipos de medicinas alternativas, homeopatía, terapias de desintoxicación, terapias de ondas de terahercios, lo que sea. El cuerpo empieza a botar toxinas y tiene que salir por algún lado. Sale la mayoría en la piel porque es el órgano más extenso, pero también pueden salir como en forma de secreciones oculares, nasales, por boca, por intestinos, o sea, en la defecación o en la orina. Ok, viene la segunda fase o el segundo principio de esta ley de Henry, de arriba hacia abajo. Quiere esto decir que el problema principal radica en nuestro cerebro, concretamente en nuestra mente. Por eso los homeópatas tienen mucha precaución en conocer los síntomas mentales del paciente. Cuando decimos síntomas mentales es lo que está pensando, lo que está sintiendo, las emociones que vienen involucradas en el sistema, en la enfermedad que padece. Porque trabajando el cerebro y la mente empezamos el proceso de curación. Por eso es importante trabajar de arriba hacia abajo, de la mente, del cerebro, y vamos bajando para ir limpiando el organismo. El tercer postulado de esta ley de Henry dice que la sanación viene de los órganos más importantes a los menos importantes, indicando, por ejemplo, que un páncreas enfermo, un órgano, un hígado enfermo, un colon enfermo, no se va a manifestar inmediatamente el proceso curativo del colon o del páncreas. Se empieza por allá, pero no se refleja en el exterior de acuerdo a una fase que le llamamos fase de compensación, en donde un páncreas inflamado, por ejemplo, severamente inflamado, que aún no se ha convertido en diabetes, lo que da principalmente al principio es un proceso de forúnculos o abscesos en la piel. Esa es la señal de que se está limpiando ese páncreas enfermo. Por eso hay una fase de compensación. El cuerpo humano, el organismo humano, nuestro creador lo hizo muy sabio para que aparecieran primero otras cosas antes de desarrollarse una enfermedad como la diabetes. Por eso a veces salen forúnculos, abscesos, verrugas, lunares, salen cosas que usted dice, pero ¿y por qué me salió esto? Es porque el cuerpo está tratando de compensar el proceso inflamatorio de adentro de un órgano importante para que no se manifieste la enfermedad. Viene el último postulado de la ley de Henry, que los síntomas desaparecen en el orden inverso en que aparecieron. Este principio, este postulado es muy importante entenderlo para poder entender los otros procesos curativos, como por ejemplo la crisis curativa. Me voy a basar en esta imagen que aparece aquí. Esta es una tabla, le llamamos la tabla de la homotoxicología, pues descrita por muchos estudiosos, en donde se muestran, por ejemplo, aquí a la izquierda, empezó el organismo de esta persona a presentar secreciones. Hagamos el ejemplo por la nariz y por la garganta, mucha flema, mucha rinorrea o moqueadera. Si no le paramos bolas o solo tratamos los síntomas con, por ejemplo, antihistamínicos como la famosa loratadina, donde aplacamos la molestia, pero no estamos trabajando sobre el origen del problema. Con el tiempo van apareciendo faringitis, laringitis, colitis,
Es decir, donde hayan mucosas se van instaurando procesos más fuertes. Si no le paramos bolas, si le damos solo antibióticos creyendo que esa faringitis o que esa laringitis es por una bacteria, entonces démosle antibiótico, démosle desinflamatorio. Se va avanzando el problema generando pólipos, por ejemplo, pólipos en la garganta, pólipos en el colon, estreñimiento. Y si no hacemos sino tratar esas manifestaciones, pero no nos vamos al origen, va avanzando el proceso y entonces llega el paciente fumador, en el ejemplo que les puse al principio. Si él sigue fumando, pues se va a desarrollar una bronquitis crónica, un asma, un EPOC. Y si no hacemos sino darle tratamiento con broncodilatadores y antibióticos, ese paciente va avanzando en su proceso, generando tuberculosis, por ejemplo. Y al final de su fase de enfermedad, de ese proceso salud-enfermedad, pues se genera un cáncer bronquial, si es que estamos siguiendo el ejemplo del fumador. Entonces, se entiende este principio que los síntomas van desapareciendo en el orden inverso en que aparecieron. Quiere decir que si empezamos un proceso de curación de esta persona fumadora, le quitamos el cigarrillo pues con voluntad del paciente, o sea, con la participación activa. Él tiene que ir echando reversa a este proceso de salud y enfermedad. En consecuencia va a sufrir ronquera, va a tener pólipos, le va a sufrir laringitis, y no porque el tratamiento esté fallando, sino porque así funciona la medicina. Funciona precisamente con esta imagen que les traje acá. El proceso le llamamos vicariación, o sea, tanto progresiva como cuando va avanzando la enfermedad, como regresiva cuando vamos aplicando procesos de curación de las medicinas alternativas o complementarias y vamos mejorando al paciente. Escojamos la primera que está aquí, la primera columna horizontal. Entonces vemos que la fase de excreción, o sea, los primeros síntomas que manifiesta la fase aguda, el paciente es sudoración, secreciones serosas, suda mucho, le salen muchos sebos. Si no hacemos nada sino tratar los síntomas, va apareciendo forúnculos, abscesos, dermatitis, eczemas. Si no hacemos nada y seguimos tratando con cremitas el proceso de esta persona, le van apareciendo verrugas, clavos, queratosis, y así va avanzando el proceso. Esa es la famosa vicariación progresiva. Entonces viene una fase de impregnación. No me voy a detener en estas dos fases grandes que dice humorales y celulares, pues ya esto es un tema mucho más profundo. Pero para que me entiendan, las personas sí van pasando cuando se están enfermando de la izquierda a la derecha. Van generando pigmentaciones en la fase degenerativa, aparecen mm, los famosos nevus o verrugas, y por último aparecen los tumores de piel como el melanoma, como el carcinoma vasocelular. Hacia la derecha es la vicariación progresiva y hacia la izquierda la vicariación regresiva. Entonces un paciente en el cual se pone en manos nuestras de las personas que trabajamos las medicinas alternativas y complementarias, echamos reversa, pero mire, tiene que pasar el paciente por todas estas fases. Es lo lógico, lo normal, así es el proceso natural de la salud y de la enfermedad. Tiene que volver a pasar por lo mismo, tiene que volver de ese melanoma o ese carcinoma vasocelular, pues le sacamos la biopsia y luego operamos el pedacito que está enfermo, pero para poderlo llevar a la sanación tiene que volver a presentar verrugas, tiene que volverse a presentar manchas en la piel, clavos, tiene que salir brotes en la piel, tiene que empezar después a sudar mucho, a producir mucho sebo y después sí viene la curación. Y es un proceso que toma su tiempo. Una
Una persona fumadora que ha desarrollado una bronquitis a lo largo de 10, 15 años no se cura de la noche a la mañana. Toma su tiempo, se dice que por cada año que ha padecido la enfermedad, el paciente se necesita como mínimo un mes de tratamiento. Imagínense si una persona lleva 15 años fumando y con bronquitis a repetición, necesita como mínimo 15 meses para poderse sanar. Bueno, esto es lo que yo quería contarles inicialmente del proceso de salud y enfermedad.